Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Desde la sala de redacción de CNN Chile les damos la bienvenida. Hoy es noticia en una jornada en que comenzamos revisando la temperatura, porque a esta hora la capital registra 29 grados con 3 décimas en una jornada en que ya la máxima se alcanzó y fue de 30 grados con 2 décimas a las 4 de la tarde con 5 minutos. Vamos a revisar de inmediato también cómo está la temperatura de la política, de la justicia y del mundo en titulares. En el juzgado de garantía de la comuna de Los Lagos continúa la formalización de los presuntos implicados en la desaparición de Julia Chuñil. El tribunal dictó arresto domiciliario nocturno para el ex yerno debido a la colaboración que prestó ante la fiscalía. Su testimonio sería clave para imputar el delito de parricidio a los 3 hijos de la comunera mapuche. El presidente Gabriel Boric recibió a José Antonio Kast en La Moneda para avanzar en el proceso de transición. Luego del encuentro, el mandatario electo explicó que abordaron la situación fiscal y los proyectos en trámite en el Congreso. Además, se acordaron diálogos entre los equipos económicos de ambas administraciones para evaluar el financiamiento de iniciativas como la Sala Cuna Universal y el FES. Crece la división en el oficialismo por el fallo del caso Gustavo Gatica. La exministra del Interior, Carolina Toá, criticó la postura del Partido Comunista y del Frente Amplio, a los que atribuyeron la responsabilidad a la ley Naín Retamal. Según la exsecretaria de Estado, a quien le tocó tramitar la normativa, esa reacción demuestra inconsistencia y liviandad para ver las cosas, lo que va a costar caro si no se aprende, dijo. La ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, llegó hasta Washington para reunirse con Donald Trump. Previo a esto, desde la Casa Blanca dijeron que el mandatario mantiene su postura de que Machado no cuenta con el apoyo necesario para liderar Venezuela. Hoy comienza la temporada 2026 para Colo-Colo. El año post-centenario inicia con un amistoso internacional frente a Olimpia en Uruguay. La gran novedad de Ortiz será alinear a Arturo Vidal como defensa central, tal como lo hiciera en sus inicios hace ya 20 años. Y comenzamos la revisión de las noticias en La Gloria 88, donde está la oficina del presidente electo y donde está Ivo Goich para contarnos de una reunión que se realizó muy temprano, a las 8 de la mañana. Lo estaba esperando el presidente Gabriel Boric en el Palacio de Gobierno al mandatario electo. ¿Qué fue lo que pasó en esa reunión? Porque se hablaba de que se iban a destrabar algunos temas legislativos y también podría haberse abordado la candidatura del expresidente Bachelet. ¿Cómo estás, Ivo? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Matilde? Muy buenas tardes. Así es, antes de las 8 de la mañana del día de hoy llegó el presidente de la República, Gabriel Boric, al Palacio de la Moneda a las 8 en punto. Lo hizo José Antonio Kast para iniciar una segunda reunión. La primera fue el 15 de diciembre, un día después de que gana la segunda vuelta José Antonio Kast, y la segunda fue el día de hoy, el 15 de enero. Además, Mati, déjame adelantarte que no va a ser la última reunión entre el presidente en ejercicio y el presidente electo. Antes del 11 de marzo han proyectado la posibilidad de un nuevo encuentro para seguir afinando los detalles de un traspaso de gobierno. Esperan se realice de la mejor manera posible, pero al que se van a sumar nuevos protagonistas a partir del próximo martes 20 de enero, porque será el día en el que José Antonio Kast, presidente electo de nuestro país, dará a conocer el nombre de los hombres y mujeres que lo van a acompañar como ministros y ministras de Estado. A fines del mes de enero vamos a conocer también a quienes van a ser los subsecretarios y las subsecretarias, pero serán los ministros a partir del 20 de enero quienes van a tener que comenzar a realizar un trabajo bilateral con los ministros y ministras que están en estos momentos ejerciendo roles en las distintas carteras del gobierno para hacer el traspaso de información. Y fue ahí donde José Antonio Kast se detuvo una vez que terminó esta reunión, que duró cerca de 1 hora con 20 minutos, habló con los medios de comunicación en un punto de prensa que se realizó en el patio de las Camelias. Más que un punto de prensa, una declaración a los medios de comunicación, pese a que contestó una pregunta a José Antonio Kast, relevando la importancia de que
de su equipo económico, sobre todo, y las bilaterales que van a tener con sus pares ministros actualmente en ejercicio. ¿Por qué? Porque para la administración entrante es fundamental, Matilde, saber el estado de las arcas fiscales, con cuánto dinero, con cuántos recursos se cuentan para poder financiar, ya sean políticas públicas permanentes que necesitan recursos permanentes para ser ejecutadas, y además también saber en qué estado van a recibir las arcas fiscales para poder implementar y ejecutar los principales lineamientos de este gobierno de emergencia, cuyos primeros 90 días se ven como el primer gran desafío que tendrá la administración de José Antonio Kast, con medidas específicas que ya fueron presentadas la semana pasada por Bernardo Fontaine, acá mismo en la Gloria 88, donde está emplazada la oficina del presidente electo. Además de eso, y de la mano con el saber cómo están las arcas fiscales en nuestro país, van condicionadas otras cosas, como por ejemplo, lo dijo el día de hoy el presidente electo, la posibilidad de cerrar y terminar de aprobar ciertos proyectos que para esta administración, la liderada por Gabriel Boric, son muy importantes, que podrían ser importantes efectivamente en el futuro para la de José Antonio Kast. Hablamos de dos proyectos en específico, Sala Cuna y también el financiamiento a la educación superior, que supone el fin al crédito con aval del Estado. Hizo un planteamiento el día de hoy el presidente electo José Antonio Kast, Matilde, a poner en duda si es que estas dos materias, estos dos proyectos, se iban a aprobar en las 3 semanas legislativas que le quedan, en el mes de enero 2 y también la que queda en el mes de marzo. Él dice muchas veces es mejor parar, ir lento, conversar bien las cosas. A nosotros nos interesa que políticas públicas que se realicen y se establezcan de manera permanente cuenten con los recursos necesarios. Y hasta ahora nosotros no conocemos esos montos, y a partir del 20 de enero sus equipos económicos comenzarán a hacer esa revisión detallada para finalmente tomar ciertas decisiones, lo que supone, de principio, para el actual gobierno podría ser un problema. Vamos a ver efectivamente los alcances que tenga la declaración que hizo el día de hoy José Antonio Kast, y cómo lo toman también los parlamentarios, sobre todo de la actual oposición, futuro oficialismo. Además hablaron de otros temas, pero antes, Matilde, ambos dos valoraron el hecho de que fue una conversación franca, que fue una conversación transparente, y evidentemente genera la posibilidad de un nuevo encuentro entre Gabriel Boric y José Antonio Kast, más allá del que vayan a realizar sus respectivos ministros de Estado. Quiero que pasemos a escuchar las sensaciones de cada uno, las palabras del presidente de la República de nuestro país, Gabriel Boric, y también parte de lo revelado en la conversación del día de hoy por José Antonio Kast, y a la vuelta te cuento algunos otros detalles que se dieron a conocer durante la jornada del día de hoy. Me reuní hace unos minutos con el presidente electo, José Antonio Kast, en un encuentro que expresa parte de la esencia de la democracia. Como ustedes saben, tenemos posturas y visiones políticas y de principios que son distintas, pero el pueblo de Chile eligió un nuevo presidente, y la capacidad de dialogar entre distintos, poniendo siempre el bien superior de Chile por delante, creo que es algo que caracteriza a nuestro país y que tenemos que ser capaces de mantener. Para nosotros es muy importante este proceso de traspaso de información para darle continuidad a la labor administrativa. Hemos concordado que previo a eso nuestros equipos económicos puedan tener una conversación, ya que hay proyectos de ley en curso. Y para nosotros el tema de las normas fiscales, el estado de las arcas fiscales es muy relevante, porque para poder avanzar en los distintos proyectos que hoy día para el gobierno son relevantes, en el tema del FES, tema Sala Cuna, tenemos que estar seguros de que tenemos los recursos suficientes, porque eso también va de la mano de lo que es el reajuste. Es cierto que han habido algunos repuntes, como ustedes saben, en los ingresos por el aumento del valor del cobre, pero para ser muy responsables uno tiene que ver que estas políticas sean permanentes en el tiempo, para que no se creen falsas expectativas.
Ahí las palabras, Matilde, de ambos mandatarios. Además, José Antonio Kast reveló que pudieron hablar de la situación de los servicios locales de educación pública a lo largo de nuestro país, con especial énfasis en lo que sucede en Atacama, que ha sido uno de los que más problemas ha generado durante el último tiempo, que es una preocupación también para el actual mandatario Gabriel Boric. Y además, José Antonio Kast reconoció que hay que revisar el funcionamiento de los SLEP. Él dice, efectivamente, hay algunos informes que dan cuenta de que ha generado buenos resultados, pero esos informes hay que verlos de manera detallada y no en el general, porque dice que las zonas rurales específicamente podrían tener algún tipo de complicación, y es por eso que quieren revisar efectivamente el funcionamiento de este sistema. Te aprovecho de contar, antes de cambiar de tema, datos aparte que se dieron durante la visita del día de hoy del presidente electo José Antonio Kast al Palacio de Gobierno, una vez que él da este punto de prensa, esta declaración a los medios en el patio de las Camelias, que es donde se ubica principalmente la Secretaría General de la Presidencia. Ahí están las oficinas y otras oficinas administrativas. Cierran las puertas, los medios nos quedamos en el patio de las Camelias para que pueda salir José Antonio Kast, pero él no se fue inmediatamente del Palacio de Gobierno. Lo que hizo fue recorrer parte del Palacio de la Moneda. De hecho, Matilde, te cuento, fue a la capilla que está en el patio de los Cañones, y además estuvo recorriendo parte del segundo piso del Palacio de la Moneda. ¿Por qué? Porque quería ver él, efectivamente, el posible lugar donde, el que se podría transformar en el futuro, en su residencia. Recordemos que la intención de José Antonio Kast y su señora María Pía de Irasola es habitar el Palacio de la Moneda, mostrando un gesto de austeridad hacia la población. Es una cosa que tienen completamente decidida. De hecho, el día de hoy fue acompañado dentro del equipo de trabajo que acompañó a José Antonio Kast por Julio Férez, quien es el próximo administrador del Palacio de Gobierno, quien tendrá un rol importantísimo en todo lo logístico que esté alrededor del Palacio de la Moneda, pero además también en el cotidiano, Matilde, que será finalmente hacerse cargo de todos los requerimientos y establecer ese lugar como una novedad durante muchos años, que sea el presidente de la República y su señora quienes habiten y trabajen efectivamente en el Palacio de la Moneda. Ivo, ¿han comenzado a llegar algunas pertenencias o algunos insumos para poder realizar esta transformación y hacer habitable para el presidente electo y su señora una parte? Aún no es que hayan llegado cosas todavía, pertenencias, por ejemplo, del presidente electo José Antonio Kast. Lo cierto es que se está trabajando en eso. Desde el Palacio de la Moneda, la actual administración reconocen que eso es una decisión efectivamente del próximo presidente, que eso puede pasar. Recordemos que hace algunos días hablábamos de ciertas complicaciones o de ciertos problemas que podría tener en torno al tema patrimonial del Palacio de la Moneda, pero eso no sería un problema. De hecho, está bien estudiado, hay conversaciones bastante avanzadas también, se han hecho distintas inspecciones. Es por eso la presencia del día de hoy de quien los acompañaba, claro, a José Antonio Kast, era importante. Sí. De hecho, también Antonio Llanes participó el día de hoy, llegó muy temprano. Yo la vi cerca de las 7:30 de la mañana ingresando al Palacio de la Moneda. Daba cuenta de ya las conversaciones ya a otro nivel, efectivamente, para ver de qué manera el futuro administrador también puede tener todo en orden y todo listo una vez que José Antonio Kast decide instalarse ahí. Claro, pero no comenzaría su mandato viviendo en el Palacio de Gobierno, porque para eso tendrían ya que comenzar los trabajos. Así es, ¿queda tiempo todavía? Es una buena pregunta, la vamos a averiguar. Efectivamente, acá está todo enfocado en primer lugar en poder determinar lo del gabinete. Me parece que ya el mes de febrero va a ser un mes, y la primera semana del mes de marzo va a ser un mes trascendental para ya generar todo este tipo de cambio y comenzar esta habitabilidad en el Palacio de Gobierno, que tengo entendido, Matilde, va a funcionar de la siguiente manera. De lunes a viernes él viviría en el Palacio de Gobierno y generalmente los fines de semana se irían a su residencia particular, de la cual él va a salir para estar en el Palacio de Gobierno. Recordemos que él mismo ha dicho que este no va a ser un gobierno 24/7, algo que fue criticado en medio de este debate generado entre la actual administración y la administración entrante desde la presentación de José Antonio Kast en el foro de ICARE, así que da cuenta también de las ideas y de la forma en la que quieren
habitar el Palacio de la Moneda, pero también poder asistir a su residencia particular. Así que eso va a ser también noticia de los próximos días, porque prácticamente todo está enfocado en lo poco que queda para conocer finalmente quiénes van a ser los ministros y ministras de Estado. En esta estrategia de la que hablábamos, Matilde, hace algunos días también, que se ha ido conociendo a cuentagotas, prácticamente la prensa casi todos los días ha conocido algún par de nombres de los 25 ministros y ministras que tienen que conformar los distintos ministerios, más allá de que en un momento se habló de biministros, de triministros. Bueno, lo claro es que sigue esta búsqueda, faltan algunos nombres solamente por poner finalmente en esta ficha que va a ser presentada durante el próximo día martes, en un lugar por determinar, y te cuento, Matilde, que no sería raro, una de las posibilidades que esto está tomando fuerza durante los últimos días, las últimas horas, es que se pueda realizar incluso acá mismo, en las dependencias de la oficina del presidente electo, cerrando algunas calles. Bueno, todo eso todavía está por determinarse, pero es una opción que no se descarta dentro de las que barajan para hacer la presentación oficial del gabinete que lo va a acompañar. Y hay un nombre en particular que se bajó el día de hoy, se habría bajado, pese a que no lo quieren asumir de manera formal, que es el de Rodolfo Carter, quien estuvo el día de ayer acá reunido por cerca de 2 horas con José Antonio Kast, y después de esa reunión habría sido el punto final a la posibilidad de que él asuma como ministro de Seguridad Pública, lo que ha sido un dolor de cabeza y quizás uno de los grandes nudos que no ha podido destrabar José Antonio Kast y su equipo de trabajo. El día de hoy, al menos, se vio un desfile de personas que estaban en las listas desde hace un mes, desde antes de la segunda vuelta, y para qué decir después de la segunda vuelta. Estuvo el diputado Enrique Pazzaletti, el diputado electo, en reuniones acá en la Moneda Chica. Estuvo también Alberto Soto, un candidato a senador que también es un ex oficial en retiro. Estuvo el día de hoy también acá, estuvieron por corto tiempo. El general Pazzaletti decía que él va como diputado solamente, que está decidido a ir solamente como diputado, decía, al pasar a los medios de comunicación, así que no está fácil eso. Puede que tengan un nombre, puede que no, al menos hasta el día de ayer todavía era una posibilidad Rodolfo Carter, hasta que él mismo desiste de la opción de ser ministro de Seguridad. Es la gran carta que queda, es el misterio más grande para todos los periodistas, Matilde, te lo digo con quienes están cubriendo todos los días acá las actividades del presidente electo, por descubrir que a pocos días, recordemos que el próximo martes, viernes, sábado, domingo, lunes, quedan 5 días solamente para conocer finalmente quiénes serán y quién va a asumir una responsabilidad gigante de un ministerio que va a ingresar al comité político, y un ministerio que va a estar en el ojo de toda la ciudadanía y por supuesto del mundo político, por las expectativas que se han creado acerca de un ministerio que reconocen le faltan muchísimas atribuciones, y ese sería uno de los principales peros de por qué hay muchas cartas que no han querido asumir esa responsabilidad. Cambiamos de tema y nos vamos a otro problema que tiene efectivamente la oficina del presidente electo y su equipo de trabajo, que es la negativa del Partido Nacional Libertario, liderado por el diputado y ex candidato presidencial Johannes Kaiser, de sumarse al gobierno. Le cierran la puerta definitivamente, al menos el día de ayer, a través de un comunicado y también por declaraciones hechas por Johannes Kaiser, a sumarse al Ejecutivo. Fueron diferencias de fondo en lo programático, pero también, Matilde, en lo político, en toda esta negociación que hubo entre Johannes Kaiser y su partido con la oficina del presidente electo por cargos. Efectivamente, no se habría llegado a un acuerdo, estaban molestos en el Partido Nacional Libertarios porque no estaban siendo incluidos en el programa original, y ellos piensan que son un partido importante por el nivel de votación de Johannes Kaiser, por la representación parlamentaria que tienen. Recordemos, 8 diputados y tienen una senadora que es la hermana del presidente de ese partido, Vanessa Kaiser. Bueno, terminan por desechar la opción de entrar al gobierno de José Antonio Kast. ¿Qué se dice en la oposición el día de hoy? Que esperan que esto lo puedan pensar nuevamente, que le den una vuelta, que en la política muchos no, después de varios no, algunos se transforman en sí, que queda mucho tiempo, que esto ni siquiera ha empezado, pero también hay algunos que solicitan un esfuerzo adicional al equipo de trabajo del presidente electo y al presidente electo José Antonio Kast para poder convencer al Partido Nacional Libertario de ingresar. ¿Esto por qué? Porque la idea original de José Antonio Kast, y quedó claro en segunda vuelta, era formar una alianza de todos los partidos que lo apoyaron, efectivamente, para hacer fuerza de manera legislativa, pero también el apoyo que necesita para sacar adelante el programa de gobierno. Dicho eso,
ya tienen una baja importante, que es el Partido Nacional Libertario, y muchos dicen que este es el primer traspié oficial, al menos en materia política, del equipo del presidente electo. Yo te decía que hay cargos que se le ofrecieron finalmente al Partido Nacional Libertario, cuales no llegaron a acuerdo y no aceptaron. A ellos les interesaban el Ministerio de Justicia y de Defensa, por ejemplo. Era fundamental para el Partido Nacional Libertario, tenía que ver con lo que ellos también podían aportar según desde esa colectividad, y el ofrecimiento que se habría hecho desde acá era el Ministerio de Minería y algunas subsecretarías. Algo que finalmente desde la directiva de ese partido decidieron desistir. Eso sí, hay diferencias, Matilda, al interior del Partido Nacional Libertario. No todos están de acuerdo con el comunicado del día de ayer de la directiva, porque deja a muchos de esos militantes y de quienes se sienten parte de este gobierno imposibilitados efectivamente de poder participar y asumir algún cargo. Quiero que escuchemos al presidente de la colectividad, a Johannes Kaiser, y las diferencias sustanciales que tiene con Cristian Lavés, uno de los diputados del Partido Nacional Libertario, quien por la ley antidiscursos no pudo ir a la reelección, pero que le hubiese gustado también, da cuenta de su declaración que vamos a escuchar, haber sido parte del gobierno a él y a otros militantes de ese partido. Resulta que las conversaciones no condujeron al éxito, y no condujeron al éxito, entre otras cosas, porque el diseño del propio futuro gobierno no considera una posición relevante para los partidos políticos, y por lo tanto a nosotros se nos hacía muy difícil entrar en las condiciones que se nos ofrecían. No existía un espacio para el Partido Nacional Libertario para avanzar en ninguna de las iniciativas que nosotros considerábamos eran esenciales dentro de una futura administración. Vamos a seguir siendo un aporte, vamos a seguir fiscalizando, vamos a seguir trabajando también con el futuro gobierno, vamos a respaldar los proyectos de la agenda de emergencia, no les quepa la menor duda en esa materia, pero vamos a seguir siendo el Partido Nacional Libertario, un partido que se debe a su militancia, que se debe a su declaración de principios. Es lamentable el comunicado de prensa del Partido Nacional Libertario y de la directiva, básicamente, en donde se restan del gobierno de José Antonio Kast, que es un gobierno de emergencia. En reiteradas ocasiones manifesté, tanto a la directiva como a Johannes Kaiser, en que lo mejor era que Johannes no integrara el gabinete del presidente electo José Antonio Kast, pero sí lo ingresara el Partido Nacional Libertario, en donde tiene mucho que aportar en lo técnico y en lo político. El programa de gobierno de Johannes Kaiser lo hicieron más de 400 personas que pudieron haber aportado tanto en lo ideológico como en lo técnico y en lo político. Y se lo manifesté, básicamente tomó su decisión. Él es el presidente del partido, yo soy un militante, pero como militante también estoy expresando mi molestia, en donde finalmente pareciera ser que estamos poniendo los caprichos personales por sobre el interés de la nación. Pese a esta tensión interna que hay a estas horas en el Partido Nacional Libertario, y por supuesto también lo que ha generado con la oficina del presidente electo y su equipo de trabajo, Matilde, acá el día de hoy desdramatizaron un poco esta situación, dicen que es una decisión soberana y legítima del partido liderado por Johannes Kaiser, pero que a la vez también entienden que están con plena disposición a cooperar con este gobierno y esperan en el futuro poder retomar esas conversaciones. Pasemos a escuchar qué fue lo que dijo el día de hoy Claudio Alvarado, el futuro ministro del Interior del gobierno de José Antonio Kast, y quien está a cargo del traspaso de mando, el encargado del traspaso de mando junto al ministro Álvaro Elizalde. Es una decisión soberana del Partido Nacional Libertario, que es legítima, y en consecuencia lo que importa y que se valora es que en el comunicado en el cual ellos señalan que no aceptaron la invitación del presidente de la República, es que están disponibles para cooperar en todas aquellas materias que sean bien para los ciudadanos. Así que en ese sentido se puede cooperar desde una posición fuera del gobierno como del interior del gobierno. Ellos optaron por hacerlo desde fuera, pero tienen buena disposición y buena voluntad. ¿Pero que no se mantengan en una oposición al gobierno? No, yo no creo. Sí, aquí hay muy buena comunicación, hay buena relación, y ellos han expresado en múltiples y reiteradas oportunidades que están disponibles para cooperar en aquellas cosas que van en el bien del país. Pese, Matilde, a lo que esperan desde el equipo de trabajo José Antonio Kast, sus futuros ministros, de la oficina del presidente electo, de esta cooperación por parte del Partido Nacional Libertario, no son pocas las voces al interior de la oposición que dicen no vaya a ser que el Partido Nacional Libertario sea
el Partido Republicano de Sebastián Piñera y que le pase eso mismo con este partido a José Antonio Kast, en el caso de que se planteen como una oposición dura y muy crítica a la futura administración. Un presidente electo que en estos momentos se encuentra en Los Andes, en la comuna de Los Andes, en la región de Valparaíso, participando del Consejo Directivo Ampliado de la UDI, donde en los próximos minutos Matilde debería hablar ante militantes y autoridades de ese partido, y donde mañana también en la misma comuna va a reaparecer ya de manera pública Evelyn Matei. Bien, quedamos atentos a eso, a esas declaraciones, por cierto, también a las de mañana de Evelyn Matei, y también esperamos que este fin de semana, bueno, ya no queda nada más para que termine de conformarse este gabinete que vamos a conocer el próximo martes y que hemos ido ahí conociendo y viendo a cuentagotas. Muy bien, Ivo, muchísimas gracias por toda la información desde la llamada Moneda Chica. Que tengas una muy buena tarde. Que estés muy bien, Matilde, nos vemos. Bueno, y a esta hora está ya, ustedes lo ven, Miguel Ángel Araya, porque vamos a conocer todos los detalles de lo que está ocurriendo en la audiencia de ya formalización de los 3 hijos de Julia Chuñil, quienes están recibiendo, además son imputados por la muerte de su madre. Todo esto por la declaración del ex yerno de Julia Chuñil, quien quedó con arresto domiciliario por la colaboración que prestó, porque gracias a su testimonio fue la Fiscalía capaz de reconstruir toda la imputación que se está realizando ahora, porque el ex yerno habría contado la manera en que Julia Chuñil murió, cómo la enterraron, cómo sus ropas fueron quemadas. Y bueno, nos vas a contar, Miguel Ángel, qué es lo que ha pasado y cuál ha sido la colaboración de esta persona que le permite pasar a arresto domiciliario y que tiene a los 3 hijos imputados por el asesinato a su madre. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Matilde. Un gusto en saludarte a ti y a quienes nos ven a esta hora. Claro, es un giro en 180 grados el que ha tomado este caso en las últimas horas, con esta declaración bastante vital para el Ministerio Público. Muy cruda, además. Muy cruda. Hemos conocido algunos detalles durante la audiencia de formalización, donde lisa y llanamente la fiscal a cargo de la investigación ha dado cuenta de lo que se conoció a través de esta declaración de este sujeto, el ex yerno de Julia Chuñil, a cual no podemos dar su nombre, pero sí podemos referirnos de que él es quien confiesa finalmente qué es lo que pasó con Julia Chuñil aquel 8 de noviembre, cuando se le pierde el rastro y desaparece, y finalmente rompe el silencio para dar a conocer este tipo de pacto de silencio que habían llegado entre estas 4 personas. ¿Quiénes son las 4 personas para que usted pueda conocer, identificando a los protagonistas de esta historia? Tenemos a Pablo San Martín Chuñil, Javier Troncoso Chuñil y Janet Troncoso Chuñil, los 3 hijos de Julia Chuñil. Y además tenemos por esta otra parte al ex yerno de iniciales BFBB. Ellos 4 fueron los detenidos durante las últimas horas para ser formalizados por este delito. ¿Qué es lo que cuenta él en su relato al Ministerio Público? ¿Y por qué es tan importante? Pero no es lo único, porque ya habían testigos cercanos, vecinos, que daban cuenta de que aquella noche ellos escucharon una pelea bastante importante, que no era normal. Uno tiene que tratar de posicionarse en pleno campo en el sur de nuestro país, y por lo tanto era notorio estos gritos y esta discusión que se genera. Julia Chuñil habría enfrentado a sus hijos por la sustracción o el intento de robarle a un adulto mayor que era vecino, vivía muy cerca de la casa de Julia Chuñil, estaban como en el mismo terreno, podríamos decirlo. Y era una persona anciana de 90 años de edad que recibía una pensión cercana a los 200.000 pesos, y uno de los hijos aparentemente venía con conductas bastante violentas con él, con su madre. También hay declaraciones de testigos que dicen que Julia Chuñil venía con miedo hace varias semanas antes por estar viviendo aparentemente una violencia intrafamiliar constante en su domicilio que compartía con uno de sus hijos, ya, Javier pero ella Chuñil. intercede para que no se le siga robando a este adulto mayor que ella, de 90 años, al que su hijo Pablo le estaba robando la pensión. Así es. Y es ahí donde su hijo Pablo se ofusca. Es Javier. Javier, el hijo que finalmente, por el relato que hace la magistrada, habría llegado ese día pasado de copas, con presuntamente bajo los efectos del alcohol, y en una discusión que se acalora,
termina asfixiando a su madre. Esa sería la presunta causa de muerte. Siempre recordemos que acá todavía no ha sido encontrado el cuerpo. Está la policía intensamente trabajando, porque además de confesar que habían participado de este asesinato, el ex yerno también comenta que el cuerpo claramente lo ocultaron. Lo tuvieron un tiempo en el domicilio y posteriormente lo trasladan hasta un bosque ahí en las inmediaciones de este lugar. Y en ese entonces, que tú también, como lo comentabas, queman su ropa y finalmente la sepultan, la ocultan en este terreno que, según lo que ha estado revisando la policía, habían pruebas, había un rastro de que la tierra había sido removida y que por lo tanto por eso también se llega a confirmar por parte del Ministerio Público que esta teoría podría ser perfectamente plausible, porque todas las piezas empiezan a encajar, valga la redundancia, como te lo decía. Habían declaraciones de testigos que ya estaban en la carpeta de investigación con varios meses de antelación, pero sabemos que esta indagatoria tenía varias alternativas, habían distintas teorías del caso, algunas apuntaban a incluso una intervención del mundo privado, con empresarios que tenían intereses en las tierras de Julia Chuñil, pero aparentemente todo esto se derrumba con la declaración que entrega este yerno y que motiva la detención de los 4 imputados, los 3 hijos y este ex yerno. Y finalmente entonces ya hay una medida cautelar que ha sido decretada. Vamos a pasar a revisar el momento en que eso se resolvió y es el ex yerno que queda con arresto domiciliario nocturno. A pesar de que el Ministerio Público estaba pidiendo el arresto domiciliario total, el magistrado considera que no había una intención detrás de él de participar en esto, sino que más bien le da un rol, o al menos eso considera que está acreditado por parte del magistrado, como cómplice de todo este asesinato, sino que él se vio involucrado en este acto, pero que los que participaron mayoritariamente fueron sus hijos y su hija. Así que pasemos a escuchar aquel momento en que se decreta este arresto domiciliario nocturno para el ex yerno de Julia Chuñil. El tribunal, teniendo presente el mérito de la formalización, que en definitiva permite establecer el ámbito de discusión en la presente audiencia, lo cierto es que comparte la apreciación de la defensa en cuanto a que de la sola lectura de la formalización es difícil establecer por ahora la calificante esgrimida por parte del Ministerio Público, y en concreto justamente el hecho de haber el imputado generado las condiciones que serían en definitiva constitutivas de la calificante de alevosía. El tribunal en definitiva va a decretar la medida cautelar del artículo 155 letra A del Código Procesal Penal en la siguiente modalidad: arresto domiciliario nocturno. Bueno, entonces la participación directa en este caso, para poder ir aclarando las participaciones o los grados de participación. Javier sería quien llega en estado de ebriedad de aquella noche. Cerca de las 11 de la noche se habría producido este conflicto en el domicilio de Julia Chuñil y es él quien de manera muy violenta empieza a tener un forcejeo y termina asfixiándola. Ya, es bien importante aclarar que es Javier, porque en un principio los medios de comunicación hablaban de Pablo. No, pero ahora en la audiencia de formalización la fiscal fue bastante clara en señalar y apuntar a Javier como el responsable de esto. Javier Troncoso Chuñil, porque hay otro hijo que es Pablo San Martín Chuñil. Pero bueno, ¿cuál habría sido la participación de Pablo? Una vez que ya estaba muerta Julia Chuñil, junto a su hermano Javier, el que habría cometido y el autor finalmente del asesinato, la habrían trasladado hasta el bosque. Ahí participan los dos, pero ya una vez que se logran deshacer del cuerpo, podríamos decir, empiezan los esfuerzos por eliminar toda prueba que pueda haber quedado. La quema de las ropas, incluso se encuentra el carnet de identidad en uno de los domicilios de los hijos de Julia Chuñil. Y bueno, toda esa, podríamos decir, esa trama posterior participan los 4. Y es por eso que el Ministerio Público acá considera que acá hay un peligro para la seguridad de la investigación, porque durante mucho tiempo, en más de un año que lleva esta indagatoria, el 8 de noviembre del 2024, es que desaparece Julia Chuñil, los hijos se mostraron muy fríamente como tratando exactamente, de parecer que efectivamente ellos estaban buscando a Julia Chuñil, invocando incluso causas internacionales. Así como ella, una líder
medioambiental, invocaban el Tratado de Escazú, que protege a los líderes medioambientales, que este podría haber sido incluso uno de este tipo de crímenes que se cometen en América Latina con mucha frecuencia, y por eso había toda una movilización incluso internacional. Para dar con el paradero y encontrar eventualmente a los responsables de la desaparición de Julia Estuñil. O sea, movilizaron todo un sistema del que ellos sabían perfectamente que no tenía nada que ver, y que estaban tratando de confundir y de desviar la atención. Incluso participaban en la causa como parte querellante. Recordemos que acá cuando ocurre algún asesinato, las familias suelen querellarse, por ejemplo en el caso de Ronald Ojeda, y la abogada que era la representante de aquella querella hoy pasa al otro lado. Es la abogada defensora de estos 3 imputados, los 3 hijos de Julia Estuñil. Organizaron bingos para recabar fondos para ir en la búsqueda de Julia Estuñil. O sea, además es todo muy siniestro. Profitaron de la muerte de su madre. Es todo muy siniestro, incluso cuando empiezan a salir algunos antecedentes que lo empiezan a implicar, porque esto no es que haya salido de la noche a la mañana. Recordemos que meses atrás ya venían algunos antecedentes apuntando a que había algún grado de participación de los hijos, se había encontrado material biológico y por lo tanto se apuntaba a aquello. Pero lo cierto es que incluso cuando empiezan a salir estos antecedentes, la abogada querellante, en aquel entonces, hoy abogada defensora, solicitó el cambio de la fiscalía que estaba llevando la investigación. O sea, uno podría incluso pensar que todas esas solicitudes estaban fríamente calculadas, si es que fueron totalmente transparentes con su abogada o si en verdad le trataron de vender otra historia. Ya eso va a quedar en la incógnita porque existe este secreto profesional. No sabemos si desde un principio ellos le dijeron que estaban detrás de esto o por el contrario, la trataron de engañar también a aquella abogada, pero hoy lo cierto es que está como defensora en esta audiencia de formalización. Tenemos también más declaraciones, Matilde, que te voy a pasar a invitar a revisar. Tenemos parte de lo que ha sido esta exposición por parte del Ministerio Público en esta audiencia de formalización. Esa misma noche en que ella fue asesinada, una vecina escucha por última vez la voz de doña Julia, gritos provenientes de su casa, reconociendo también las voces de los imputados Javier, Janet y Janet. Luego, esta testigo refiere silencio y posteriormente ruidos compatibles con martillazos cerca de la medianoche que se repiten durante las madrugadas siguientes. Asimismo, se estableció que su último acto jurídico en vida fue la venta de su último terreno. Y este acto jurídico, esta venta la hizo precisamente al imputado Pablo San Martín, su hijo. Bueno, esto es lo que está ocurriendo a esta hora en vivo, porque se está ya aplazando para mañana, se está suspendiendo y queda para mañana el resto de la audiencia de formalización. Sí, habíamos regresado a las 5:15, 5:30 más o menos, porque fue un poco más tarde, a las réplicas, porque ya estaban por el cierre de la necesidad de cautela de cada uno de estos imputados, así que ahí podemos escuchar parte del ambiente que va a quedar y continuar el día de mañana esta audiencia. Pasemos a escuchar. Mantener a mis representados una noche no hubo ningún problema, por lo cual, como no hay elementos fácticos que reafirmen lo que está afirmando la fiscal, solicitamos que la solicitud ya que habíamos hecho primigenio. Muy bien. Entonces, el tribunal, respecto de la mantención de la calidad de detenido a la espera justamente de la continuación de la audiencia el día de mañana, lo cierto es que se comparte la apreciación del Ministerio Público en cuanto a que, si bien en esa calidad evidentemente pueden ingresar a dependencia de Carabineros, lo cierto es que justamente está pensado ese ingreso en términos generales en relación a otras causas a un ingreso de carácter transitorio para efectos de los imputados al puesto de posición de audiencia de control y detención, y en definitiva estamos hablando de ingresos que dicen relación a unas cuantas horas, no a la situación especial que se ha dado en este caso justamente que a raíz de el primer receso que se decretó a solicitud de la defensa y este que se está decretando para efectos de dar a conocer la decisión del tribunal, lo cual en definitiva se estimará al tribunal que efectivamente aparece más atingente decretar el ingreso a Gendarmería y en concreto al Centro Comunitario Penitenciario de la ciudad de Valdivia en calidad de detenidos.
Señora fiscal, respecto de la prohibición de comunicaciones que se solicitó el día de ayer, ¿se mantiene esta solicitud? Sí, señoría, que se mantenga. Bien, ¿la defensa algo que indicar al respecto? No, magistrado, solo que se tomen los resguardos pertinentes respecto de mis representados que, si bien son imputados, no se ha decretado una medida cautelar de prisión preventiva respecto de ello. Vemos que evidentemente se trata de una resolución que puede vulnerar los derechos de mis representados al hacerlos ingresar a un centro penitenciario de la seguridad. Bueno, ahí escuchábamos entonces que se están fijando los últimos detalles, Matilde, para ver dónde van a pasar la noche los imputados, esperando el día de mañana cuando se conozca la resolución sobre si habrá o no prisión preventiva respecto de ello. Acá recordemos que la prisión preventiva tiene que fundarla el Ministerio Público en antecedentes concretos que demuestren o que los imputados son un peligro para la seguridad de la sociedad, que son un peligro para el éxito de la investigación y las diligencias pendientes, o que existe un peligro de fuga respecto de los procesos legales y judiciales que tiene un caso como este. Por lo tanto, a lo que estaban apuntando, según lo que escuchamos en los alegatos del Ministerio Público, es precisamente a un peligro para la seguridad de la sociedad por los actos violentos que han quedado develados en esta investigación, y además también un peligro para la investigación, porque ciertamente en este más de año y medio que se lleva, o casi de año y medio que se lleva de indagatoria, los imputados no cooperaron con la indagatoria, o al menos bajo esta teoría que tiene el Ministerio Público. ¿Por qué? Ocultaron el cuerpo, se preocuparon de eliminar material probatorio. El único que ha colaborado con la investigación, y hasta el minuto no sabemos por qué se da este cambio en esta persona, en el ex yerno, que cambió en él, que de pasar de un pacto de silencio con los demás hijos de Julia Chuñil, ahora está colaborando con la investigación. Bueno, el interrogatorio es clave. El interrogatorio, exactamente. Pero bueno, así entonces se ha logrado configurar esta colaboración, y es por eso que el que queda con medidas cautelares menos intensas. ¿Te parece si volvemos a escuchar a la fiscal que nos está explicando parte de los detalles de este caso? Y también vamos a escuchar al abogado defensor de este ex yerno que valoraba entonces la medida cautelar con la que quedó de arresto domiciliario nocturno. Pasemos a escuchar ambas declaraciones. Esa misma noche en que ella fue asesinada, una vecina escucha por última vez la voz de doña Julia, gritos provenientes de su casa, reconociendo también las voces de los imputados Javier, Janet y Janet. Luego, esta testigo refiere silencio y posteriormente ruidos compatibles con martillazos cerca de la medianoche que se repiten durante las madrugadas siguientes. Asimismo, se estableció que su último acto jurídico en vida fue la venta de su último terreno. Y este acto jurídico, esta venta la hizo precisamente al imputado Pablo San Martín, su hijo, pocos días antes de su muerte, concurriendo juntos a firmar la escritura en Mariquina el día 30 de octubre del año 2024. No existen antecedentes de participación sustanciales respecto de mi representado. El tribunal, en base a los antecedentes vertidos por parte del Ministerio Público, estimó suficiente el arresto domiciliario parcial, lo cual viene a confirmar la teoría del caso de la defensa, que es que nuestro representado no tiene participación en calidad de autor. Nuestra teoría del caso y la postura de él es a colaborar con la investigación. La defensora Natalia Sala hizo una larga exposición señalando que nosotros cuestionamos que él sea un cubridor y creemos que no califica ningún grado de participación respecto del delito, y vamos a sostener eso durante el curso de la causa. Bueno, estas últimas declaraciones que escuchábamos del abogado de la Defensoría Penal Pública es el abogado defensor del ex yerno, que sería finalmente la persona que rompe el silencio. Fueron bastante confusas porque dice que su representado no quiso confirmar o descartar que su representado estuvo aquella noche en el domicilio de Julia Chuñil. Pero lo cierto es que ya es conocimiento, porque se expuso en la audiencia de formalización, que él relata que Julia Chuñil fue asesinada por sus hijos. Entonces, queda bastante dudoso, y además que... bueno, y eso es encubrir. Si estuvo con ese conocimiento, si él tuvo esa información todo este si tiempo, y si lo vio, claro. Además, ahora, ¿qué pasa sé qué figura con
la búsqueda de los restos de Julia Chuñil, porque él también refiere la zona en que se habría realizado el entierro de los restos. ¿Se está revisando? ¿Es posible que en estos momentos se siga trabajando en la zona? Hasta donde nosotros sabíamos, la policía sigue buscando en el terreno cercano a la casa de Julia Chuñil, porque es un bosque que queda cercano a la propiedad. Y por lo tanto, quizás con escáner se está buscando. Es un poco más complejo, porque la persona que da esta declaración, probablemente el Ministerio Público o la policía no ha tenido la oportunidad o el momento para llevarlo hasta el sitio del suceso y poder hacer una búsqueda más precisa quizás, porque estamos hablando de un bosque amplio, largo, claro. Estamos hablando pleno sur de nuestro país y por lo tanto quizás si lo pudiesen trasladar sería mucho más fácil la búsqueda, pero son parte de lo que está avanzando el Ministerio Público y la policía. Así que mañana entonces va a continuar esta audiencia de formalización donde se espere que se decreten las medidas cautelares. Se está solicitando, repetimos, la prisión preventiva para los 3 hijos, mientras que el ex yerno ya quedó con este arresto domiciliario nocturno y los antecedentes, hay que decirlo, siguen continuando, siguen conociéndose declaraciones de testigos del propio imputado, así que el día de mañana quizás qué otra novedad vamos a encontrar. Ojalá pudiera encontrarse el cuerpo. Bueno, Miguel Ángel, muchísimas gracias por toda esta información de este caso que está conmocionando a todo el país por la gravedad y los detalles que hemos conocido. Muchas gracias. Buenas tardes. Hacemos una pausa a esta hora de la tarde con imágenes de la capital, donde a esta hora se registran 30,2 grados de temperatura. Hacemos una pausa con esta imagen, ya estamos de regreso para hablar de temas políticos, porque luego de conocerse este fallo absolutorio para Claudio Crespo, en el caso de Gustavo Gatica, han surgido distintos tipos y fases, niveles de polémica. Uno por publicaciones en redes sociales que Claudio Crespo difundió, y también en el plano político la división que se generó en el propio oficialismo por la postura asumida por el Frente Amplio y el Partido Comunista en contra del gobierno y también en contra de quienes integran el socialismo democrático. De todo esto vamos a conversar con Macarena Román. Así que Maca está acá ya, bienvenida. Es todavía una tensión que no se supera. Totalmente, Mati, en el ámbito que tiene relación justamente con esta publicación que tú hablabas y que fue justamente compartida por Claudio Crespo, el ex capitán de Carabineros, que fue absuelto durante esta semana a raíz del caso de Gustavo Gatica. En ese ámbito, y si podemos pasar a ver la imagen de esta publicación, podemos ejemplificar qué es lo que causó molestia y casi transversal en al menos el mundo político respecto a una publicación donde él se jacta de alguna forma de esta situación. Él luego saca un comunicado, publica un comunicado donde primero aborda que si es que hirió a alguien. Esa es la publicación de la polémica. Sí, si es que hirió a alguien, dice que ofrecía las disculpas, pero que él no iba a el tema que dejó ciego a Gustavo Gatica, sino que él quería hablar más allá, sino que de esta fase de nuestro país que él cataloga como octubrismo y que finalmente es el estallido social. Disculpa por haber difundido esta imagen, sí, porque ahí se ve claro en la lápida el rostro de Gustavo Gatica y el que está ahí. Bueno, claramente es una imagen elaborada con inteligencia artificial, pero es el rostro del mismo Claudio Crespo. Él dice también en este comunicado, Mati, que no fue él quien creó esta imagen, solo la compartió, pero además hizo un llamado a sus seguidores o a quienes lo respaldan a no seguir masificando este tipo de, en este caso, meme, podríamos decir, que hace alusión a lo que él cataloga como octubrismo y que dice termina de alguna forma con el cierre de esta investigación que, se cierra con este fallo, con este veredicto que conocimos durante esta semana, pero que existen todavía otras instancias a las que Gustavo Gatica dijo iba a apelar. Vamos a escuchar las declaraciones del ámbito transversal político que vienen a criticar este hecho tanto desde el oficialismo, el gobierno
Claudio Crespo después de estas críticas transversales que tuvo su publicación en Instagram. Parte de este comunicado, que tiene entre 4 y 5 párrafos, habla y dice, comillas, en la publicación que fue compartida por mí y que ha sido calificada inentendiblemente como insensible, dice relación con el caso de una forma de ver la sociedad en que se amparan las formas violentas para la consecución de fines sociales. Pido disculpas si dicha publicación ofendió a alguien. El inentendiblemente, claro, son disculpas pero también matizadas, ¿cierto? No encontrándole la razón a quienes han cuestionado dicha publicación. Ahora, si él no ve que eso ofende... Las disculpas hasta dónde llegan. Justamente, bueno, disculpas ofrecidas ya por parte de Claudio Crespo y que no solamente han sido la tónica de que ha marcado esta jornada a raíz de este caso, también lo que tiene relación con el quiebre oficialista por las diferencias que hay justamente en los partidos que componen el actual oficialismo, 8 partidos, y que se dan a raíz de este caso y del fallo de la justicia y que da que establece que es absuelto Claudio Crespo, porque ayer ya lo comentábamos, Mati, y es que el Partido Socialista da un paso al costado de la alianza de gobierno, al menos temporalmente, y no participará más de los comités políticos ampliados ni de la reunión que estaba pactada para el 23 de enero. Lo mismo hicieron, o al menos entraron en reflexión, otros partidos como el PPD y que forman parte del actual oficialismo. En ese sentido, por supuesto, las críticas, los señalamientos continúan al interior del oficialismo, y se suma una voz bien relevante, la ex ministra del Interior, militante del PPD, y que tiene calificaciones bien fuertes en contra del Frente Amplio y del Partido Comunista. A ella le tocó tramitar esta ley. De hecho, sí, en una conversación que tuvo en T13 Radio explica por qué primero es injusto y apresurado hablar sobre que fue la ley Naín Retamal quien dio la base para esta decisión del tribunal, y también dice que estas actitudes del Frente Amplio y del Partido Comunista parecieran que dejan en evidencia que no han aprendido nada, que salir a juzgar inmediatamente, que salir a señalar a quienes votaron distinto a ellos es una parte de la ingenuidad, decía también, política, que ha quedado en evidencia, que al parecer no han aprendido nada respecto al inicio del gobierno y cómo lo están terminando. Pasemos a escuchar parte de las declaraciones de la ex ministra y también del secretario general del PPD, que no hace más que sumarse a esta voz relevante que tienen al interior de la tienda política. Anular este juicio o apelar, porque le está dando la razón. Totalmente, y de hecho también tú lo decías, Mati, que ella decía, yo me hubiera asesorado mejor con abogados antes de salir a dar una publicación así, o al menos leerse bien el veredicto que está hoy, cierto, ya en distintos plataformas. Claro, distinto del fallo que se va a conocer en mayo, pero sí. Los argumentos que se dan para para determinar la absolución es lo que dice Carolina Toa, no se leyeron. No, y ella dice, acá es muy probable que se haya apelado a la legítima defensa que ya existe en el Código Penal o que ya existía en el Código Penal, y no necesariamente a la legítima defensa privilegiada, que es la que establece la ley Naín Retamal, y por eso llama a ser más precavidos y a ser más responsable con las declaraciones, no salir de inmediato a dar una declaración que finalmente le puede jugar en contra al contexto y a la causa que ellos buscan impulsar.
que a mi juicio no contribuye a dar una discusión razonable. Pero ¿por qué responsabiliza al gobierno de la ley con respecto a lo que ocurrió en el tribunal? De hecho, ahí el diputado Cuello decía, se está llevando el tema a lo político en vez de preocuparnos del caso en sí, que es lo que tiene que ver con Gustavo Gatica. Pero lo cierto es que quienes salieron inmediatamente a hacer una vocería fue el Partido Comunista para endosar la responsabilidad a quienes habían votado a favor y al gobierno e impulsado este proyecto de ley Naín Retamal, considerando que fue impulsada por el gobierno, si bien el presidente Gabriel Boric dice, y se trata de alejar de este proyecto porque ellos no lo ingresaron, eso es cierto, sí ellos impulsaron el hecho de que se aprobara, de hecho, a través de la ministra Carolina Toá, a través de otros ministros. Bueno, pero se trató también de aparece en la lista del legado de los mil digamos, hechos concretos en los que ha contribuido el gobierno. Es errático. De hecho, hoy también le preguntábamos al ministro del Interior si ellos se arrepentían de alguna forma de haber impulsado esta ley y él decía que no, que el contexto lo ameritaba. Recordemos que se aprueba en abril del 2023 y que era una seguidilla de asesinatos lamentablemente a carabineros y que entonces se sostenía una ley como aquella. Muy bien. Macarena, muchas gracias. Gracias, Mati, nos vemos. Y nosotros a esta hora hacemos una pausa, Macarena, nos vamos con imágenes de La Serena, la imagen del faro, una invitación a irse brevemente ahí con esta imagen a la playa, ya regresamos. Eso les contamos que el proyecto de reajuste del sector público ya se encuentra en su segundo trámite legislativo, está en el Senado, donde el gobierno buscará reponer las llamadas normas de amarre. Vamos con Pilar Gutiérrez para conocer los detalles de esta tramitación. Muy buenas tardes, Pilar. Hola, muy buenas tardes. Claro, continúa la tramitación ahora en el Senado del proyecto de reajuste al sector público, que esta jornada fue discutido en la Comisión de Hacienda del Senado, de la Cámara Alta. Esto después de que ayer fuera votado y aprobado por la sala de la Cámara. Eso sí, con excepción de los artículos o las normas que han sido denominadas por la oposición como de amarre, así las han calificado entonces desde la derecha, sobre todo desde el Partido Republicano, en donde fueron varios los parlamentarios de ese partido que dieron su voto en contra de esa norma en particular. De los 132 artículos que se votaban, 119 fueron aprobados en la Cámara de forma completa, 2 de manera parcial y fueron 11 los que fueron rechazados por falta de quórum. ¿Cuáles fueron algunos de ellos? Bueno, entre estos 11 artículos está precisamente esa denominada norma que fue calificada de esta manera, de amarre por la oposición, que en realidad lo que explica el gobierno que lo que busca es eliminar la discrecionalidad para lo que es la no renovación de las contratas. En ese sentido, lo que busca establecer ese artículo en particular es que cualquier despido o no renovación tiene que estar justificado debidamente y el funcionario público, en caso de estar en desacuerdo o considerar ilegal o que no son suficientes las justificaciones para realizar ese despido, puede ir a presentar un reclamo en la Contraloría General de la República, siempre y cuando tenga 2 años de sus funciones, realizando sus labores. Eso es lo que establece la norma. Entonces, recordemos que la discusión en la Comisión de Hacienda, desde el gobierno intentaron hacer un cambio para dar una señal y destrabar la discusión en torno a esa norma en particular y extender el plazo de 2 años a 5 años y así evitar que se instale entonces esta idea de que el gobierno estaría buscando dejar de manera más permanente a funcionarios que podrían haber ingresado durante la administración actual hacia el próximo gobierno. Sin embargo, entonces, como decíamos, esta norma fue rechazada en la Cámara y ahora sí han dicho desde el gobierno que van a buscar reponerla en el Senado. Así lo dijo esta mañana en la Comisión de Hacienda el ministro de Hacienda, Nicolás Grau. Escuchemos. Lo que se hace con esta norma es básicamente evitar discrecionalidades. La no renovación de una contrata requiere una justificación. Eso es algo que no cambia solo lo refuerza, no lo cambia este proyecto de ley. No estamos acá planteando una diferencia de fondo. Tal vez la única diferencia importante es que lo estamos poniendo en la ley. Y eso sí tiene, por supuesto, un valor, dependiendo cómo uno lo mire esto, pero no respecto a lo sustantivo. Parte de las palabras entonces del ministro de Hacienda, Nicolás Grau, que durante su exposición en la Comisión
de Hacienda del Senado empezó primero que nada haciendo una presentación con respecto al estado actual de la economía y decía que las condiciones son mucho más favorables que las que recibieron del gobierno anterior, pero de todas formas alertaba por la estrecha situación fiscal y decía que esto de todas formas debía considerarse para la discusión de distintos proyectos de ley hacia adelante. Luego también pasó a hablar sobre los artículos que sí fueron aprobados, cuáles fueron los temas en específicos a los que la Cámara Baja dio el visto bueno, entre ellos, por ejemplo, el reajuste como tal. Ahí se plantea, recordemos, una alza en las remuneraciones nominales de 3,4% que estaría, se compone finalmente de dos partes. Primero, un aumento inicial retroactivo para el mes de diciembre de 2025 de 2% y otra alza de 1,4% en las remuneraciones de funcionarios públicos en junio de este año, parte de lo que se planteaba. Entonces, otra de las normas también aprobadas en la Cámara Baja tiene que ver con la suspensión del reavalúo fiscal de propiedades no agrícolas este año y que se pospone entonces para el 2027. También es algo de lo que se aprobó en la Cámara de Diputados y también ahí hacía énfasis también el ministro de Hacienda en esta norma que establece que los funcionarios de confianza, aquellos que están en los gabinetes, por ejemplo, los ministerios, las seremis, cesan sus funciones el próximo 11 de marzo, cuando sea el cambio de mando. Ahí eso lo aclaraba precisamente por las distintas opiniones que se han instalado en el debate público con respecto a los funcionarios y cuáles podrían quedarse en la administración del Estado y cuáles tienen que terminar sus funciones entonces cuando termine el gobierno actual. Durante la instancia también y a la salida, algunos de los parlamentarios, de los senadores que forman parte de la Comisión de Hacienda dieron parte de sus miradas con respecto a lo que viene para la tramitación de este proyecto. Vamos a seguir escuchando al Consejo Fiscal Autónomo el día lunes en la mañana con la idea de intentar llegar a un acuerdo o al menos votar durante la próxima semana. El gobierno va a intentar reponer la denominada norma de amarre. ¿Cómo ve usted? Sí, el gobierno va a insistir con una serie de normas que fueron rechazadas en la Cámara de Diputados. Tiene todo el derecho a hacerlo. No creo que esas normas sean aprobadas en el Senado, pero son parte de la discusión por ahora. Hay algunos asuntos que no fueron aprobados, sea porque no tuvieron los votos, pero que esos van a ser probablemente más discutidos, más complicados. Yo estaría de acuerdo en aprobarla y estaría por ver también la posibilidad de que al menos en algunos casos, con bastante antigüedad y cosas por el estilo, se hagan las excepciones del caso. Esa gente que estaba contrata por muchos años. Entonces, que se pueda vincular a alguien que estaba contrata hace 30 años realmente es un poquito ridículo. Durante la comisión también expusieron distintos representantes del sector público para entregar su mirada, entregar cifras también con respecto al impacto que tiene este reajuste, también para pedirle a los parlamentarios que aprueben el proyecto como está planteado y también en la instancia defendieron esta norma que ha sido denominada como de amarre por parte de la oposición. Ahí también lo que han expresado algunos de los senadores es que el tema en particular del reajuste como tal, esta alza de 3,4% en las remuneraciones, hay bastante consenso en eso. Eso no es lo que genera diferencias, sino que las discrepancias se dan más que nada por esta norma en particular. Escuchemos también la mirada de otros parlamentarios. Llega sin eso y el Ejecutivo tendrá, ¿no es cierto?, que reponer aquellas cosas que quiere reponer en la discusión el día lunes. Y creo que en general todo lo que dice en relación con el reajuste propiamente tal está bastante despejado y todas aquellas otras cosas que han tenido este debate público, la verdad es que se ve muy difícil que se puedan aprobar. Ya fueron rechazadas en la Cámara, nosotros ya lo anticipamos en el Senado y esperamos que eso no entrave la discusión del reajuste propiamente tal. La ley de reajuste tiene una discusión que va más allá del reajuste y probablemente esas llamadas normas de amarre o como se le quiera calificar van a ser muy discutidas en el Senado. Aquí se trata que la gente de confianza se vaya el 11 de marzo como corresponde y la gente de carrera simplemente siga la carrera. Es así de claro. Lo que haya que modificar habrá que hacerlo, pero nadie puede quedarse más allá por una razón política, ni nadie puede ser malamente desvinculado solo por antojo, capricho de la autoridad. Eso es todo. Bueno, ¿y qué es lo que queda para la tramitación del proyecto de reajuste al sector público? Ahí establecieron un calendario tentativo en la Comisión de Hacienda. Dicen que el próximo lunes van a votar en esa comisión la iniciativa hasta total despacho para que así
se pueda discutir en la sala del Senado el día martes, volver a la Cámara de Diputados el miércoles en la mañana y en caso de ser necesario para aquellos elementos en donde se generen discrepancias y haya que conformar una mixta, eso sería el mismo miércoles en la tarde y así de esa forma entonces que este proyecto pueda ser despachado el próximo jueves, exactamente en una semana más. Bien, Pilar, muchas gracias por esta información a esta hora de la tarde sobre uno de los proyectos que está ahí pendiente de aprobación para los días que quedan de gobierno. Muchas gracias. 6 de la tarde con 46 minutos a esta hora. Vamos a conversar de política y vamos a conversar de lo que está ocurriendo dentro del socialismo democrático con el senador del Partido Socialista, Alfonso de Urresti, con quien nos conectamos a esta hora ya. ¿Cómo está, senador? Muy buenas tardes, gracias por el contacto. Buenas tardes. Buenas tardes, Matilde. Un gusto poder conversar con usted. Senador, muchas gracias. ¿Cuál es su lectura de lo que ocurrió luego de la decisión del tribunal de absolver a Claudio Crespo? ¿Cuál es su lectura respecto primero a ese hecho en particular y luego a las reacciones políticas que vinieron después? A ver, en primer lugar, toda solidaridad con Gatica, alguien que es cercenado sus ojos, que hoy día además ha sido electo diputado, es algo que duele el alma. Si uno sigue la tramitación del procedimiento, el tribunal dio un veredicto, yo no estoy de acuerdo, creo que es importante que el Ministerio Público pueda recurrir, pueda ir de nulidad respecto de los tribunales superiores, porque creo que no ha sido dimensionado en toda su magnitud la prueba, y creo que se tendrá que discutir en una instancia posterior. Lo que sí lamento enormemente es la reacción política por parte especialmente de diputados del Partido Comunista y del Frente Amplio, quienes han hecho de esta situación, que es lamentable, que es dolorosa desde el punto de vista de la víctima, una situación de deslealtad tremenda respecto del presidente de la República y particularmente sus socios de coalición. Porque claro, y separemos una cosa, usted como abogado me podrá decir la invocación de una determinada ley, cuán determinante es en un fallo o no. Me imagino que no es unicausal. Bueno, no, la ley no ha sido invocada en este caso. Se ha hablado de la legítima defensa como parte de la estrategia de defensa del señor Crespo. Incluso en estos días han salido distintos artículos de destacados penalistas en que con esa ley o sin esa ley se puede arribar perfectamente a ese fallo. El tribunal ha llegado a ese fallo, yo no estoy de acuerdo y espero que se pueda recurrir. Pero lo que no me gusta es que de una discusión jurídica, de una discusión de mérito de un proceso, entre los cuales uno tiene objetivamente las herramientas para recurrir, se construya una posición política, una crítica política al presidente de la República y al gobierno que llevó adelante la ley Naín Retamal, y más aún se descalifique brutalmente a compañeros de coalición y se apunte con el dedo, se publiquen nóminas de votaciones respecto de una ley que, insisto, no incidió en este proyecto. O sea, esto me hace pensar qué es lo que viene hacia adelante, que de otras leyes está la ley antiterrorista, hay otras leyes, no sé, de distintas figuras. Es como decía muy bien Carolina Toá hoy día en la mañana en una entrevista, es no haber entendido nada, es seguir con las mismas prácticas infantiles, irresponsables, por parte de partidos políticos con quienes hemos gobernado, con quienes hemos estado acompañando, iniciativas que el propio presidente de la República, el Ejecutivo, impulsó. Recordemos ahí el 2023, pero ahí el presidente lo que marcó en tolerancia cero una diferencia, dijo que la ley no era una iniciativa de gobierno. Y muchos entendieron que con esto el presidente se había tratado de desentender. ¿Fueron las mejores palabras del presidente para referirse a esta ley? Tiene razón el presidente cuando dice que la iniciativa fue una moción parlamentaria de parlamentarios de la derecha, pero el gobierno las patrocinó, en definitiva, sí. Llevó adelante a través de mociones
este propio proyecto. Estuvimos hasta altas horas de la noche discutiendo ese proyecto. Fueron los suministros quienes estuvieron ahí involucrados para sacar adelante esa iniciativa. Entonces, yo creo que en esto uno no puede desentenderse, sabe que yo no lo presenté, mire, yo no voté, yo no estuve, no. Este fue un proyecto que fue impulsado y empujado para llevar a una mejor legislación, no la que había presentado la derecha, para poder sacarlo adelante y estar ahí hasta las y tantas horas de la noche, porque estábamos en una situación grave, dolorosa, del asesinato de carabineros y situaciones realmente dolorosas. Entonces, aquí no se trata de sacarle el bulto, mire que yo no la presenté, que yo no la patrociné. Yo creo que cuando se gobierna, y se gobierna con convicción. Y ahí estuvieron los ministros. Es necesario noche. que el presidente clarifique, porque la presidenta, la senadora Bodanovich, ha dicho claramente, me gustaría que el presidente dijera que es una ley que patrocinó el gobierno finalmente, porque tendrá que explicar que aparezca en esta lista de los avances de gobierno. O sea, está en la lista de los 1000 avances, en la número 307. O sea, el propio gobierno ha dicho es un avance que presentamos y ahora dice que no es nuestro. ¿Usted le pediría al presidente que rectificara? No soy yo quien pedirle al presidente para que rectifique. Desde el punto de vista técnico, legislativo, lo que ocurre no es patrocinio, es indicaciones. Sí. El gobierno indicó esta ley, hizo indicaciones para, dentro de ese mismo boletín donde estaba presentado el proyecto, hacer indicaciones para mejorar el proyecto, para avanzar. Recordemos que incluso el propio Partido Republicano votó en contra de esto, unido a el Partido Comunista y varios diputados del Frente Amplio. Entonces, me parece una deslealtad brutal por parte de estos parlamentarios y de la dirigencia de estos partidos comportarse de esa manera. Es no entender nada de lo que es gobernar y es dejar solo al presidente. Nosotros como socialistas, y ayer hicimos una declaración conjunta, ratificamos lo que respaldamos, ratificamos el apoyo al gobierno en ese momento y daremos las peleas en cada instancia judicial cuando se invoque o no se invoque la ley. Y pediremos a los tribunales que se aplique con el sentido y alcance que efectivamente se buscó. Y no el caso, en este caso en particular, en que no se ha invocado la ley y ya tenemos una reacción infantil, desleal, por parte del Frente Amplio y del Partido Comunista. Es muy brutal. Lo que decía la diputada Pizarro respecto al presidente me parece absolutamente injusto, desproporcionado respecto de lo que ha ocurrido. Ahora, acciones como esta hacen al Partido Socialista en su conjunto desechar la idea de unirse al Frente Amplio, como era idea en un principio de la mesa. Incluso hay socialistas connotados, como el mismo ministro Elizalde, que propiciaban esa idea. Están más por fortalecer lo que se llamó el socialismo democrático y no mirar hacia esa alianza. Mire, nosotros estuvimos 4 años en el gobierno, hemos hecho un trabajo hasta el último día y están nuestros ministros que van a colaborar. No nos desdecimos de lo que hicimos y nos sentimos parte, solidarios de los avances que se han conseguido en el gobierno. Obviamente este tipo de situaciones dificultan un trabajo conjunto. Hace un par de días estábamos con el presidente Boris precisamente en cómo proyectamos, cómo mantenemos entendimientos de unidad, pero esto es desleal. Y te insisto, Matilde, no es desleal con el Partido Socialista, es desleal con el propio gobierno, con el propio presidente. Le hace un flaco favor el Partido Frente Amplio y el Partido Comunista atacando así al presidente. Y nosotros agradecemos mucho la solidaridad de no solo el socialismo democrático, sino de la Democracia Cristiana, el PPD, radicales, liberales, un conjunto de ciudadanos, incluso, reitero, destacados penalistas que hoy día señalan que no tiene nada que ver esta ley. Si es la actitud, es la forma de enfrentar, es y esa entender actitud y esa forma de enfrentar y de hacer política que también quedó manifiesto durante, por ejemplo, la campaña de las primarias, es en ciertas ocasiones cuando se pide una cierta postura, o tal vez cuando se ven enfrentados a situaciones complejas donde el Frente Amplio y el Partido Comunista tienen estas declaraciones. Por lo tanto, le insisto, esto refuerza la idea de dar un sustento más fuerte al socialismo democrático.
sea, yo creo que tenemos que seguir fortaleciendo el socialismo democrático. Ahí hay un tremendo espacio de gente que se siente representada, donde tenemos que confluir con valores democráticos, con valores de justicia social, con nuestra herencia de lo que pudimos hacer con el presidente Lagos, Bachelet y con el propio presidente Boric. Nosotros hemos sido leal a su gobierno. Yo creo que aquí quien tiene que dar una explicación son el Partido Comunista y el Frente Amplio de estas conductas. Nosotros seguiremos fortaleciendo nuestros principios democráticos de entender la unidad amplia de la oposición que a partir de marzo, y además esto le hace un flaco favor a lo que vamos a enfrentar a partir de marzo, donde seremos oposición constructiva, firme respecto de los avances y logros sociales, pero este país quiere un socialismo democrático, quiere ideas progresistas que sean propositivas, no descalificatorias, de cancelar, de acusar con el dedo de infantilismo. Esto realmente a mí me deja muy desolado, muy triste, porque la deslealtad en este tipo de oportunidades frente a un presidente de la República no es algo que sea bien visto. ¿Descarta entonces la alianza PS Frente Amplio? No, nosotros tenemos que seguir avanzando en tener la unidad amplia de la oposición. El socialismo siempre ha bregado por eso, la unidad amplia de los sectores progresistas, la unidad amplia, lo más amplia posible. Lo que ocurre es que se tendrá que revisar y se tendrá que evaluar que este tipo de comportamientos, si se siguen sucediendo en el futuro, terminan dinamitando, destruyendo la unidad amplia opositora que la necesitaremos para enfrentar el nuevo gobierno. ¿Cómo se ve usted como futura oposición? Va a estar en el Senado, donde ahí las fuerzas están prácticamente divididas. ¿Qué oposición quiere ser usted? Una oposición firme respecto de nuestros principios, respecto de los intereses que representamos del mundo popular, de los avances en PGU, en materia ambiental, en materia de derechos laborales, en materia de igualdad. Ahí estaremos defendiendo esos principios, pero una oposición constructiva, una oposición que busque elementos de unidad. Por ejemplo, ¿cómo nosotros no vamos a hacer un pacto respecto de crecimiento, que mejoremos la capacidad de seguir avanzando en materia de crecimiento? Yo en esto no tengo duda, yo voy a respaldar aquellas iniciativas que avancen en fortalecer el combate frontal a la delincuencia y al crimen organizado. Ahí me tendrán respaldando ese tipo de iniciativas, y si el gobierno convoca y presenta proyectos adecuados, uno tendrá que sumarse a eso. Obviamente seremos firmes opositores respecto de retrocesos o disminuciones de conquistas sociales. Apoyamos en esto al día de ayer, a propósito de cuidadoras, todo un sistema de avances para el Sistema Nacional de Cuidado. Eso obviamente es una conquista ya para nuestra sociedad, el aborto en 3 causales, los derechos para el mundo campesino, el fortalecimiento del Ministerio Público, que también lo votamos ayer. Esas son... Ya, pero usted espera que también el Frente Amplio y el Partido Comunista sean parte de esta oposición constructiva. ¿Usted tiene alguna aprehensión de que pudieran volver a ser el mismo tipo de oposición que fueron durante el gobierno del expresidente Piñera? Me sumo a las palabras del presidente Boric, quien dice que aprendieron de lo que fue la oposición al presidente Piñera, aprendieron del gobierno, y entender que el país lo hacemos entre todos, con la firmeza de nuestras posiciones, pero siempre dentro del marco democrático y entendiendo que hay temas en los cuales podemos coincidir y en los cuales podemos aportar. Ahora, claro, hay un consenso que el presidente de la República ha tenido un giro que no lo han tenido los integrantes de su propio partido. Bueno, esperemos que exista madurez y responsabilidad de parte de los dirigentes del Frente Amplio. ¿Y usted espera un rol dirigente, un rol de liderazgo por parte del presidente Boric cuando esté en la oposición y que pueda unir a esa parte del grupo que será oposición? Mire, el presidente Boric puede hacer importantes contribuciones una vez terminado en marzo. Me imagino que descansará, obviamente. Ha planteado toda una situación familiar que uno se alegra de eso, de que es padre, de que está construyendo familia, pero creo que el presidente, en su condición de expresidente, podrá aportar mucho de lo que es gobernabilidad, de lo difícil que es gobernar
de lo difícil que es conducir un país con las complejidades que tienen el día a día. Creo pero usted todavía espera una sola oposición, una sola alianza opositora. Es clave para nuestros propósitos, es clave para la defensa de los intereses que nosotros aspiramos a representar y para ser firmes respecto de retrocesos que quiera hacer el gobierno de Kast. Pero esto no se decreta por decreto, valga la redundancia, simplemente con acciones conjuntas, que claramente lo que vimos esta semana está bastante lejos de eso. Ya, pero es una decisión, todavía no es una decisión de partido, de estar juntos en una sola alianza opositora, sino que es algo que tienen que conversar internamente en el Partido Socialista después de todo lo que ha ocurrido y toda la molestia que veíamos en la presidenta y en varios más representantes del partido. Mire, el día de ayer fue unánime la presentación de esa declaración que presentamos a la comunidad. La reunión también de diputados y senadores fue unánime porque molesta, agrede que al Partido Socialista se nos relativice más aún en situaciones de derechos humanos. Y aquí lo que dijimos, hay que poner en el centro de la solidaridad, del acompañamiento a Gatica respecto de lo que él sufre con la privación de la vista. No nos van a decir a los socialistas que tenemos más de 500 detenidos desaparecidos, gente ejecutada, que vamos a tener alguna posición ambigua en derechos humanos. Eso es agredir la historia de miles de personas y de miles de compatriotas de nuestras filas y de otras filas. Entonces, me parece, reitero los conceptos, desleal, irresponsable las palabras proferidas por estos parlamentarios y desgraciadamente secundadas algunas por los dirigentes del Partido Comunista y del Partido Frente Amplio. Ya, pero pese a todo esto, usted no descarta seguir una alianza con ellos. O sea, yo lo que busco es la unidad amplia de la oposición a partir de marzo, independientes de ellos. La ciudadanía evaluará cuál es el comportamiento de cada una de las fuerzas políticas y ahí el presidente tiene una tremenda, el expresidente Boris cuando tenga esa condición en marzo podrá hacer un tremendo aporte. Pero este tipo de situaciones no ayudan, no crean unidad ni facilitan la acción contundente y unida en la oposición. Senador, se nos acaba el tiempo, pero usted es parte del Senado que tiene 3 semanas legislativas de aquí al 11 de marzo. ¿Qué, en definitiva, cree usted que va a lograr aprobarse cuando quedan temas importantes como el FES, como la Sala Común Universal? Y le quiero preguntar a usted especialmente por ser integrante de la Comisión de Constitución, de las reformas al sistema político. Mire, espero que el FES a la cuna avance. Yo no he estado en esos proyectos particularmente porque no son las comisiones que integro, pero he sido autor del proyecto de reforma constitucional. Hablábamos con el ministro Elizalde, con los distintos dirigentes de partidos políticos, tanto de gobierno, oposición. Es una contribución, es una responsabilidad. La seriedad en la estabilidad del sistema político, el dejar de subsidiar a aquellos pequeños partidos que no tienen representantes, que tienen ingresos, o la proliferación de 20 y tantos partidos políticos, el sancionar el transfugismo, estos parlamentarios que son elegidos por un partido y luego se cambian Ya, ¿y por qué el gobierno no le ha puesto ninguna urgencia a este proyecto en particular? Espero que la próxima semana es el límite para hacerlo, que le ponga todo el esfuerzo. Yo no logro entender cuál es el recaudo o el temor a todos estos pequeños partidos, todos estos emprendimientos familiares a veces, que son iniciativas que no aportan al sistema político. Y esto lo digo, Matilde, muy responsablemente. Un mal sistema político afecta tanto a la izquierda como a la derecha, a Boric o a Kast, y es el momento en que está saliendo el presidente Boric y está entrando el presidente Kast de ponernos de acuerdo en esto. Esto es una contribución para tener un mejor sistema de funcionamiento, más claridad, más responsabilidad, porque el presidente Kast a partir de marzo va a enfrentar igual esa situación inmanejable de un parlamento o de parlamentarios que no sabe a qué coalición permanecen y que simplemente están jugando siempre de bisagra. ¿Y por qué el ministro Elizalde no le ha puesto la urgencia, o el gobierno más bien, no personalicemos en él? Espero que la próxima semana cambie esa situación y se pueda
despachar en la Cámara de Diputados los dos proyectos, tanto la reforma constitucional como la reforma del sistema de partidos políticos. Que ya fue aprobada en el Senado y en la Comisión. Bien, senador... Con un amplio acuerdo, con un amplio acuerdo. Sí. Por eso se lo pregunto. Bien, le quiero agradecer, senador, esta conversación. Por cierto que vamos a seguir atentos a todos los próximos movimientos de estas 3 semanas legislativas que son bien importantes y le quiero agradecer una vez más su disposición, como siempre, a conversar con CNN Chile. Muy buenas tardes. Gracias, Matilde. Buenas tardes. Hacemos un alto, una pausa para regresar de inmediato con las noticias internacionales que están marcando la jornada. Muchísimas gracias, Alicia. Nos despedimos. Te cuento que hasta ahora tenemos una temperatura de 28 grados, pero prepárate porque mañana ya los termómetros comienzan a elevarse y te voy a decir inmediatamente qué es lo que se espera para el día de mañana. Para mañana, 34 grados. Uf, ¿pensaste que era mucho? El sábado 35 y el domingo 34. El lunes solamente 33. Ah, tranquilo. Nos vamos entonces con esta información. No diga que no se los contamos. Así que gracias por habernos acompañado y hasta mañana.